Si te parece, vamos a ir hasta Miami ahora y vamos a ya cerrar con este tema el programa, porque tanto que se dice que, bueno, pues que en Cuba hay un problema de vivienda, que lo hay muy grave, y que es un problema, bueno, cuya causa, en la raíz de ese problema está la falta de recursos y en su causa fundamental está la guerra económica al país, ¿no? Bueno, pues leemos en Miami, y esto nos lo dice Gerardo Hernández Nordelo, precisamente uno de los protagonistas de esa película La Red Avispa, uno de los 5 héroes cubanos, nos dice: ¿dónde están los generales de butaca del exilio que dicen que cuando tumben la revolución construirán casas para todos los cubanos? ¿Por qué no empiezan por Miami, que son menos? Él hace referencia a un desalojo brutal de más de 900 hogares en Miami, en una zona que se llama Sweetwater, es una ciudad del condado de Miami-Dade, Florida, que por cierto le llaman The Little Managua, porque hay muchos migrantes nicaragüenses. Bueno, pues en esta zona los propietarios de los terrenos han decidido desalojar a familias que llevaban 20, 30 y 40 años en casas móviles, que son una especie de casas prefabricadas, pero algunas que tienen buenas condiciones. Bueno, pues porque ahora hay un gran programa inmobiliario de construcción de viviendas y ya no les es rentable el alquiler que les pagan esta gente. Y entonces les están echando a todos. Son cerca de 4.000 personas y constituyen el 20% de todo el municipio, ¿eh? Y luego, claro, al que protesta, palo. Palo porque le aplican las leyes, y en Miami, en la Florida, las leyes contra los manifestantes son muy duras, ¿eh? Derecho a la vivienda, derecho a la manifestación, no, pero luego quien viola estos derechos es el gobierno cubano. ¿Qué te parece? No, sin duda que en los Estados Unidos estamos viendo constantemente cómo se violan estos derechos básicos de la población, y luego vienen a dar lecciones de cómo se debe implementar la política social y de cómo se trae los derechos humanos a un pueblo, ¿no? Y entonces esto es risible, pero a mí no me gusta nunca comparar a los Estados Unidos con Cuba, porque se intenta muchas veces decir, bueno, Estados Unidos es el capitalismo y Cuba es el comunismo. Entonces esa comparación no me gusta porque hay 3 razones de peso que impiden que esa comparación sea válida. Lo primero es que Cuba vive bajo bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos durante 65 años. Por tanto, yo le digo a la gente, no, es que tú no has vivido el comunismo. Lo que tú has vivido ha sido un país maniatado en su economía, en sus finanzas, en su comercio y en todo. Los Estados Unidos tienen a personas pensando, a miles de personas pensando, y tienen incluso ordenadores cuánticos pensando en cómo destruir Cuba, en cómo hacerle daño a ese país. Entonces no me puedes decir que lo que tú estás viendo en Cuba es un sistema, es la aplicación de un sistema. No lo es, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es, y claro, Estados Unidos no sufre esto, no está bloqueado por nadie. Lo otro es la deuda. O sea, Estados Unidos es un país que cada vez que llega un presidente a la Casa Blanca dice, yo quiero 1 millón de millones, entre 1 y 2 millones de millones para mí, para hacer funcionar este país. Y Cuba pues no se puede endeudar. Entonces, lo que ves en los Estados Unidos, la riqueza que ves en los Estados Unidos no es una riqueza falsa, pero es una riqueza falseada por la deuda. Porque si Estados Unidos no se pudiera endeudar, si Estados Unidos dijera, bueno, el presidente que venga diga, yo no me voy a endeudar, bueno, no pudiera sostener el país. Y Cuba no se puede endeudar. Y lo tercero es que los Estados Unidos son los dueños de la divisa internacional. Ellos tienen la fábrica de fabricar, tienen la máquina de fabricar dólares. Entonces, si tú tienes la máquina de fabricar dólares y lo fabricas como te da la gana, y las agencias de calificación de tu deuda dicen que tu deuda es la mejor, la AAA es la mejor deuda que hay, cuando se sabe que no la puedes pagar. O sea, si Estados Unidos tiene todas esas prebendas, entonces ¿cómo vamos a comparar a Cuba con los Estados Unidos? Para comparar a Cuba con los Estados Unidos, tendrías que convertir el peso cubano en la divisa internacional. Tendrías que levantar el bloqueo y tendrías que permitir que Cuba se endeudara en lo que le diera la gana. Entonces ahí la comparación sería válida. Pero con estas 3 razones echan por tierra la comparación. No me puedes decir que lo que hay en Cuba es el comunismo y lo que hay en Estados Unidos es el capitalismo. Porque es que el capitalismo de los Estados Unidos no lo hay en Alemania, no lo hay en España, no lo hay en Haití, no lo hay en Colombia. Entonces, ¿por qué hay tanto desarrollo del capitalismo norteamericano? Y ese mismo desarrollo no está en los 190 países capitalistas de este mundo.
Bueno, pues aquí nos vamos despidiendo. Este programa ha sido dedicado a los 10 años de aquel momento histórico en el que se abrían las esperanzas para el pueblo cubano, de que las cosas mejoraran, y de hecho mejoraron, aunque fuera un poquito, en los 2 años siguientes, y luego vinieron las decisiones después de darse cuenta el establishment, sobre todo la parte republicana y la mafia cubanoamericana, dirigida por el que ahora va a dirigir la política exterior de Estados Unidos, Marco Rubio. Bueno, pues después de darse cuenta de que le estaba yendo bien a Cuba y tenían que destruir todo esos pequeños pasos dados en el camino de la normalización de relaciones y en el camino del progreso económico. Mucha fuerza, mucha solidaridad con el pueblo cubano en estos tiempos que vienen, y mucho ánimo, porque este día 20 de diciembre el pueblo cubano marcha frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, por el Malecón, precisamente denunciando toda esta política criminal que quiere matar por hambre a todo un pueblo, y tenemos que mostrar nuestra solidaridad desde todos los lugares del mundo. Sí, así es, la batalla de Cuba es una batalla dura, pero ¿qué sería de la vida, no? Si no puedes echar estas batallas, ¿no? Hasta el próximo programa, un abrazo.